Esto es Fe Podcast Frente a las Escrituras y estamos empezando nuestra segunda temporada. Ya la primera la tuvimos en Spotify y ahora decidimos empezarla a hacer en YouTube. Yo soy Lisbeth Sosa. y yo soy Aarón Sánchez. Y bien, y entonces como sabemos, la primera temporada se trató acerca de disciplinas cristianas. Esta segunda temporada se va a tratar acerca de... El fruto del Espíritu. Bien, entonces, esos frutos del Espíritu, vamos a hablar acerca de Gálatas 5:22. Y ahí nos vamos a dar cuenta que siempre cometemos el mismo error, diciendo los frutos del Espíritu. Y donde solamente nos habla acerca de el fruto del Espíritu. Sí, así también en Primera de Pedro también habla acerca de lo que es el fruto. Y esto tiene mucho peso porque Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Entonces hablamos muchas veces de que fulano es espiritual o qué podría hacer para ser más espiritual. Y hasta confundimos la espiritualidad con la sobrenaturalidad. Lo sobrenatural puede ser espiritual o puede ser demoníaco. Lo espiritual es lo que sea guiado por el Espíritu de Dios. Así que no todo lo sobrenatural es espiritual. Y lo espiritual puede ser sobrenatural como también puede manifestarse en la manera natural de conducirnos. La espiritualidad abarca todas las áreas de la vida, no solamente áreas que tengan que sean religiosas o áreas que sean sobrenaturales, sino que abarca aún cosas que son cotidianas. Tiene que ver con si nuestra vida está siendo dirigida por el Espíritu de Dios o por otros espíritus o por intenciones plenamente instintivas, animales y carnales. Ok, entonces como dice Gálatas 5:22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, en la Reina Valera dice gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Sí, interesante. Pablo da una lista de cosas por las que podemos saber si estamos siendo guiados por el Espíritu, o si el Espíritu Santo está en una congregación o está en una persona. Sí, porque antes nos estaba hablando acerca de lo que son la naturaleza pecaminosa, las obras de la carne. Y él no menciona ni vestimenta, ni forma de cantar, habla acerca de movimientos. Si tatuajes, que si esto. Que si habla en lenguas o que si sana enfermos, o sea, y cosas que no negamos que vienen por obra del Espíritu Santo, pero ese no es el fruto que determina que realmente alguien está siendo guiado por el Espíritu. Y vemos que ese fruto es, por ejemplo, nosotros los dominicanos tenemos el mango, que nos encanta el mango. Entonces el mango es dulce, cremoso, jugoso, es fresco, es jugoso, tiene fibra, es saludable, rico en vitaminas. Si seguimos hablando del mango vamos a tener que comprarlo. Pero asimismo, el fruto del Espíritu es uno con características, que fue la que acabamos de leer y la que seguiremos leyendo en Pedro. Por ejemplo, Pedro enumera también cualidades. En 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es sumamente interesante que no mencionaron ninguno de los dos, ni moveres sobrenaturales, ni vestimenta, ni doctrinas. O sea, ni siquiera estamos hablando de cuál es la persona que va a la iglesia correcta. Está diciéndote que yo soy del concilio, yo soy el que tiene el fruto del Espíritu. Ni te dicen, no te fijes de qué religión dice que es. Ni cómo te peinas, ni cómo te vistes, ni qué, si tomas café o no, si tomas refresco o no, si vas al gimnasio o no. No, son cosas que son disciplinas corporales y por salud. Pero cuando dice, si alguien tiene amor, si alguien tiene paz, si alguien es fiel, si alguien es virtuoso, si alguien es paciente,
el Espíritu de Dios está gobernando esa vida, porque solamente el Espíritu de Dios puede hacer que todas estas cualidades se manifiesten al mismo tiempo en una persona. Sí, pero entonces vamos a profundizar un poco más, porque de leerlo ya todos lo hemos leído muchísimas veces. Sí, son 2 listas y hay cosas que se repiten en ambas y hay cosas que solamente están en una de ellas. Por eso decidimos tomar todas las cualidades y organizarlas y poner todas las características para poderlas enumerar. Así que si tienes un lápiz y donde apuntar, te aconsejo que lo tomes. Dicho sea de paso, hoy no vamos a profundizar mucho en todas ellas, solamente vamos a mencionar pizquitas de cada una, y en esta temporada vamos a estar descubriendo una por una, ya investigando de manera más profunda. Exactamente. Y los que nos escucharon en la primera temporada saben que alargamos un poquito. Entonces, el primero que habla es en Gálatas, que aparece y dice que es el amor. El amor. El amor, el amor. De paso, ya venimos en febrero y la gente celebrando el Ay, amor y la sí, se amistad. acerca. Y curioso, el amor creo que solamente aparece en la lista de Gálatas, si no aparece en la de Pedro. Pero el amor es la base, realmente el amor es el fruto en sí. Porque dice, porque Dios mismo es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque esa es su esencia. Ahora, todas las demás características del fruto del Espíritu son una manera de manifestar el amor. Por amor se tiene paciencia, por amor se es fiel, por amor se tiene excelencia en lo que se hace. El amor es la base, es el centro de donde partirá cualquier otro fruto del Espíritu. Sí, porque ya Corintios, el apóstol Pablo nos habla en Corintios de que yo puedo hacer de todo, puedo hablar en lenguas, que es una manifestación del Espíritu Santo, incluso se considera como el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Yo puedo hacer muchísimas cosas, puedo ofrendar, Dice, puedo tener ofrendarme fe. yo. Dice, puedes tener fe de manera que traslade los montes. Puedes tener tantos servicios comunitarios que puedes dar tu propio cuerpo a que lo quemen para producir beneficios para los pobres. Pero si no tienes amor, de nada sirve, es como un címbalo que retiñe. Entonces, pero vemos que los griegos en ese tiempo en el que la Biblia fue escrita, sabemos que la Biblia fue escrita en varios idiomas en su original, entre ellos estuvo el griego. Y entonces ellos consideraban 4 tipos de amor. Estaba el eros, que era el amor pasional, el que se tiene en pareja. El amor ágape, que es el amor incondicional. Generalmente es ese que Dios tiene hacia nosotros. Nosotros merecemos que Él nos ame, no, pero de tal manera amó Dios al mundo, o sea, de tal manera Dios agapeó al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este amor se considera que solamente viene de Dios. Para los griegos, que obviamente no eran creyentes, no eran cristianos, ellos usaban la palabra ágape para amar cosas más allá de lo humano. Por ejemplo, el amor por la verdad. La verdad no te va a devolver nada. O el amor por la justicia, el amor por el conocimiento, el amor por cosas más allá de lo humano, cosas conceptuales. Tú no podías amar una silla, o sea, no podías tener ágape por una silla o por una manzana o por una persona. Era algo trascendente, más allá de lo que alguien pudiera devolverte, porque la verdad no te ama para atrás. La justicia no te ama para atrás. O sea, esa clase de amor que va más allá de lo personal es el amor que solamente Dios puede tener, porque es un amor que trasciende. Siempre dicen, porque el amor de Dios se compara con el amor de la madre hacia su hijo. Realmente, eso hay una condición. ¿Cuál es? Que son madre e hijo. Para los griegos, por ejemplo, cuando hay una relación familiar, a él le llaman el amor estonje. O sea, si es tu hermano, si es tu papá o si es tu hijo, tú lo amas porque hay una relación familiar. Y eso se llama amor natural. Y por eso se tiene ese amor. Pero Dios te amaba aunque tú no fueras su hijo. Exactamente. Y de hecho, Dios te amaba cuando éramos sus enemigos. Dios nos amó más allá de nuestra mala conducta. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa manera incondicional de amar es natural en Dios y Él también la coloca en sus hijos.
Y entonces está por último, ya hablamos sobre el eros, sobre el ágape, sobre el estorge y el filia, que es el condicional, o sea, es prácticamente un contrato sin haber hecho ningún tipo de contrato. No es que sea un amor malo ni interesado, sino que es un amor que se tiene en amistad. O sea, yo amo a fulano sin que fulano sea mi familia, porque hay cosas en fulano que yo creo que son dignas de ser amadas. Fulano es agradable, fulano es fiel, fulano es un artista tremendo. Me ayuda cuando lo necesito. A ese amigo siempre lo quiero mucho. O sea, siempre que yo necesito algo, él está ahí. Y cuando el amigo deje de poderte suplir las necesidades, lo vas a seguir amando igual. O, por ejemplo, hay personas que las amamos porque las admiramos. Y cuando deje de ser admirables, podemos llegar a dejar de amar. Sin embargo, en el listado de Pedro sí habla acerca de que tengamos afecto fraternal, o sea, de que llegamos a tener un amor filial tan fuerte entre los creyentes que ese amor se convierta casi en una relación familiar, donde ya tu amor no está condicionado por la conducta que tuvo el otro, sino que tú lo consideras parte de él. Sí, porque somos hermanos y como somos hermanos podemos decirnos de todo, pelear, discutir, pero seguimos siendo hermanos. Por eso Pedro lo menciona, o sea, tenemos que tener ese amor filial, ese amor de hermanos. Entonces el amor en sí, en sus diferentes variedades, deben habitar en nosotros, pero sobre todo el amor ágape, ese amor trascendente que viene de Dios, va a hacer que podamos tener. Sí, porque al principio ese amor ágape, por eso cuando profundicemos ya íbamos a hablar sobre eso. Al principio Jesús le dice a Pedro, le pregunta, oye, tú me amas, pero lo que Pedro le respondía era otro que ya después vamos a profundizar. Así que en el próximo video, en el próximo podcast, hablaremos del amor. Ya ustedes lo vamos a dejar con esa curiosidad. Febrero. Entonces la segunda cualidad del fruto del espíritu es el gozo. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Si alguien está cara de machete todo el tiempo, ahí no es. Ahí no hay fruto del espíritu. El gozo en griego es sarpa y es el sentimiento que se tiene cuando te han dado un regalo o cuando has terminado una labor. Por ejemplo, cuando vamos a la universidad y tenemos un examen y nos desvelamos por ese examen, en parte lo hacemos con gozo. No estamos alegres, no estamos felices, pero hay un gozo porque sabemos que en X tiempo, lo que nos tome terminar la universidad, ya nosotros estamos teniendo nuestro título y vamos a ser llamados licenciado, doctor, psicólogos, lo que sea. Pero lo curioso del zarpa, del original del gozo, es que no es algo que sea circunstancial, o sea, tú lo sientes por algo ya logrado, por algo ya recibido, por algo ya hecho. Te sientes bien con haberlo hecho, te sientes bien con haberlo recibido y por ende ya eso no puede cambiar porque es algo que ya sucedió. Exacto. Entonces no es como que estoy contento y dejo de estar contento, o sea, puedes estar contento o no estarlo, pero el gozo nadie te lo arrebata porque lo que viviste, lo que recibiste, ya lo tuviste y ya nadie puede quitar. Por ejemplo, dice que Jesús con gozo se acercó a la cruz, llevó la cruz, porque él sabía lo que eso iba a producir. Él tenía un gozo. Entonces, igual en nosotros no significa que tuviste una pérdida y estás contento, ¿no? Es que tú tienes la completa convicción de que todas las cosas ya están resueltas y que aunque ahora te esté doliendo, al final todo está en consuelo, todo está en orden, Dios tiene el control. Por ejemplo, a veces se lleva a los niños a vacunar y sabemos que hay un dolor, esos punchones, la fiebre, pero en cierta forma hay un gozo porque sabemos que el niño o la niña está protegido contra diferentes virus y enfermedades. Hay una canción que se llama Tengo paz en mi ser. El asunto es que esta persona había viajado a Estados Unidos y sus familiares venían atrás y el barco se hundió con sus hijos, solamente sobrevivió su esposa, me parece, y le escribió diciendo que habían perdido todo, las fábricas se habían también perdido y todos sus bienes. Que por eso justamente él viajaba realmente a Estados Unidos, porque en Inglaterra él había perdido todo y él iba a Estados Unidos a tratar de
de restaurar sus finanzas, a poner otros tipos de negocios. Y él entonces empieza a cantar que todo está bien en su ser, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Esa sensación como cuando Dios perdió todo y se tira en la tierra y alaba al Señor, porque él dice la Biblia que él no encontró ningún despropósito en Dios. Él entendía que todo lo que le estaba aconteciendo, algún propósito en Dios tenía, y eso era lo que le generaba gozo. No estaba alegre, él no estaba contento por la muerte de sus hijos ni por lo que le estaba sufriendo, pero él estaba en una completa convicción de que todo tenía un propósito, de que la vida ya era un regalo que él ya había recibido, que él ya había gozado de haber tenido a sus hijos, y que todas las cosas que él estaba padeciendo, al final todo tiene un propósito en el Señor, y por eso nadie puede levantar. El corito dice, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, porque es que las cosas del mundo son pasajeras, pero nosotros sabemos que todas esas altas y bajas que tenemos en nuestras vidas producen en nosotros un más excelente peso de gloria. Entonces, como número 3 está la paz. Y siempre nos encanta decir paz. Y hay un día de la paz con una palomita blanca, un pañuelito blanco, una bandera blanca. Pero no, la paz realmente no es eso. Por eso Jesús dijo, yo mi paz le dejo. No como les doy, no como el mundo la da, sino que yo la doy diferente. Entonces, como parte de las características de que tiene el fruto del Espíritu Santo, está la paz. Y viene de dos significados, dos palabras. La primera es del hebreo shalom, ya casi lo han oído a veces en los saludos, shalom, shalom, este tipo de cosas. Pero shalom significa ausencia de conflictos, estar pleno, o sea, tenerlo todo, reconciliar, completar, restaurar. Del griego eirene, que significa completo, sin grietas. En verdad, la persona que tiene paz no es la que no tiene un conflicto, es aquella que no le hace falta nada, que está en comunión, en intercambio, en fluir. De manera que tener paz no significa que todo está tranquilo. Tener paz significa que tú estás íntegro, que en tu ser están todas las piezas que necesitas y tú puedes seguir adelante, porque todo lo que vas a enfrentar está en este mundo y tienes que luchar contra ello, pero estás completo en ti, no estás en pedazos, no estás incompleto, sino que estás en un intercambio constante, de manera que no te falta nada. La paz no es que no vas a tener conflictos, es que vas a estar completo aún dentro del conflicto. Sí, por ejemplo, muchas personas con respecto ya a matrimonios se divorcian y dicen, pero yo tengo paz con esa persona. Realmente no tienen paz porque no se están hablando, no están dialogando. Eso no es paz. Sí. La paz es que aunque tengamos conflictos, nosotros podamos intercambiar ideas, nosotros podamos intercambiar necesidades, nosotros podamos intercambiar esas cosas que suplen las necesidades del otro. Y así nosotros podemos, como ese shalom, ese eirene, nosotros tenerlo como parte del fruto, porque ahí es que nosotros vamos a suplir necesidades de otros. Y recuerden que si llegas a tu trabajo y no discutes con nadie, pero no hablas con nadie, realmente no tienes paz. La paz tiene que ver con que todos son capaces de expresar lo que están necesitando, lo que están sintiendo, y hay un intercambio constante de ideas, de pensamientos, de requerimientos, de necesidades, donde todos pueden intercambiarse. Si hay ese fluir, hay paz. Si no hay ese fluir, aunque no haya conflicto, no hay paz. No hay paz. A veces hay unas guerras silenciosas, frías. Entonces es mejor a veces tener su pequeña guerrita, pero que haya paz. Que haya la verdadera roces, paz. que haya roce, que haya conflicto, pero que no deje de haber paz. Porque tiene que haber intercambio. Tiene que haber fluir. Si no hay intercambio, no hay paz. Porque la paz en verdad no significa pausa ni silencio. Quiere decir intercambio, plenitud, completarse. Reconciliarse. O sea, que hubo un pleito, vamos a reconciliarnos. Vamos a restaurar. Por eso dice que Cristo es nuestra paz. Él llegó al mundo y Él lo cumplió.
completo todo. Él conecta llena las todo. personas. Él sana las relaciones entre las personas y también sana la relación entre las personas y Dios. Es algo magnífico. Va a ser precioso cuando hablemos Hablemos acerca sobre de la paz. El cuarto es paciencia. Ay, Señor, dame paciencia, No, porque por si me favor. das fuerza lo mato. No, entonces la paciencia viene de la palabra upomone, que Upomone. significa paciencia, resistir, soportar, permanecer. Sí, porque es una palabra compuesta, upo y moine. Uno quiere decir aguantar y el otro quiere decir debajo. O Si sea que upo es debajo y meno es permanecer. es como la contraparte de la paciencia. La paciencia tiene que ver con mantener el Con la intercambio. paz. Con la paz. La paz tiene que ver con el intercambio, con la fluidez. Pero la paciencia tiene que ver con aguantar cuando no está fluyendo, cuando está habiendo roce, porque tiene que ver no con una actitud pasiva, sino con una actitud de aguante. Hay peso, hay cosas por encima de ti que te están queriendo hundir, pero tú soportas, tú le haces resistencia contraria, tú no te dejas aplastar, sino que mantienes fuerza durante el O tiempo. sea que la paciencia en verdad no se refiere a yo estar con toda una lentitud y hablando suave. Hay personas Es que más bien tienen resistencia. hay personas con el temperamento flemático, por así decirlo, casi en su 100%, que son sumamente apacibles, son sumamente tranquilos, pero cuando viene una dificultad, Se van. explotan, O se van. o sea, no soportan la dificultad, me están presionando, me voy. No, la paciencia tiene que ver con aguantar las presiones sin echar atrás, sin cambiar de actitud, sin cambiar de meta, sin que eso altere mi ambiente interior. Me presionan, pero yo hago resistencia, yo soporto el peso. Por eso Jesús le dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. O sea, resistan, aguanten eso, es necesario, pero yo he vencido al mundo. Entonces ustedes saben, está la paz y está la paciencia, está la plenitud del fluir y está el esperar con fuerza, el no echar atrás porque las cosas no están fluyendo de la mejor manera, sino el poder mantener la actitud, mantener el aguante, mantener el ánimo durante el tiempo hasta que la paz cumpla su propósito. Y como quinto está la benignidad. La benignidad Ay, me gustó mucho. viene de restotes. Que Sí, es el la restote, yo lo quiero contar. Bueno, pues cuenta. Restotes es la manera como los griegos llamaban al vino viejo, porque cuando el vino se envejecía se ponía dulzón y entonces se ponía suave para tomar. Y así, y era bien curioso, porque la palabra benigno tiene que ver con el vino dulce, porque para ellos cuando alguien era tratable, cuando alguien cae bien, es como un vino viejo. Sí. Es como alguien como que ya medio meloso, fulanito cae suave, como una bebida suave. Y es curioso como Que por ejemplo en Señor estos está tiempos mandando. siempre, no, porque esa es la cosecha del año 1987. Exacto, que me Pero estaban dando es tiempo. la cosecha 2023, ok, bueno, la 1987, prefiero el 87. Entonces eso mismo pasa con nosotros. La benignidad tiene que ver con la capacidad de que el otro pueda recibirte, de ser dulce para el otro. Y eso nos habla mucho porque entre creyentes a veces somos muy agrios con el no creyente, y el que no comparte tu fe, cuando tú le hablas, cuando tú compartes, a veces no tienes la manera de hablar de una manera que le caiga suave en el oído, que le sepas bien, que pueda decir, ay, me gusta tener a fulano de compañero de oficina, ay, me gusta que viene sea el un... evangélico, ay, viene el religioso. Entonces a veces eres un cliente pesado, eres un vecino incómodo, eres un compañero difícil de llevar y hace que seas un vino agrio.
no eres una gente melosa, una gente dulce, una persona que pueda caer bien. Y mira, que no estoy diciendo que tú tienes que estar de acuerdo con las cosas que hacen todas las personas. No es la tolerancia, estamos hablando de la benignidad. Nosotros tenemos un evangelio que es claro y es radical en todas las cosas, en nuestra conducta, en nuestra manera de ver la vida. Y aún así ese evangelio no nos da licencia para maltratar a los demás. Jesús era radicalmente santo, radicalmente justo. Sin embargo, él tenía la capacidad de hablarle a los pecadores con amor, con paciencia. Él le caía bien a la gente. Sí. Jesús le caía suave a la gente. Y mientras más malo eran, más suave le caía a la gente. Y a veces nosotros le caemos pesado a las personas porque no tenemos el cuidado de ser dulces, de ser comprensivos, de no estar atacándolos por todo, de cuidar nosotros de nuestra santidad y de darnos cuenta que ellos todavía no han conocido lo que tú conoces, así que sí, llévalos al paso. Porque mira, la palabra ya hebrea de benignidad es Hesed, que es misericordioso, que es una persona servicial. O sea, el ser benigno, aparte de que es que tú caigas bien en restotes, que tú seas una persona dulce, también es alguien misericordioso. Porque recuerden que el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y que a lo vil y lo menospreciado Él escogió. O sea que yo era una vil y menospreciada, y tú también, y nos escogió. Así dice que Él vio a las personas que venían y que las vio, tuvo misericordia de ellos porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Y Él vio drogadictos y dijo, estos no han tenido nadie que los guíe. Vio borrachones y dijo, estos no han tenido quien se preocupe por ellos. Vio prostitutas y vio ladrones y dijo, estos no tuvieron a nadie que en el momento que lo necesitaron estuvieran a su lado. Son ovejas que no tienen pastor. Y a veces cuando nosotros vemos a los muchachos en una esquina oyendo reggaetón, fumando vape, no entendemos que ellos son ovejas que no tienen pastor. Que y con no respecto tenemos a eso, algo que a mí me llama mucho la atención en las escrituras, cuando lo leí por primera vez, fue como como que me instruyó, pues la característica de la escritura que instruye, es más cortante de toda espada de doble filo, y es cuando Jonás apenas predicó en Nínive. Era de mala gana que lo estaba haciendo, y las personas se arrepintieron, y Jonás se comienza a quejar delante de Dios, y Dios le hace que crezca un fruto y se seque al otro día. Sí, yo lo conté en un episodio pasado, busquen. Entonces, dice en un momento que Dios le dice a Jonás, ¿cómo yo no voy a tener misericordia? ¿Cómo yo no voy a ser benigno? ¿Cómo yo no voy a ser dulce con este pueblo que no conoce la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda? Entonces nosotros tenemos que recordar que hay personas que aún no son del pueblo y otras que sí son del pueblo de Dios, que también son hijos de Dios, que son hermanos, pero de otra congregación. Entonces nosotros tenemos que ser benignos, tenemos que ser dulces, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que proyectar ese amor, ese gozo, esa paz con esas otras personas. Así que si le estás cayendo mal a todo el mundo, revísate que a lo mejor no estás haciendo un vino dulce. Estás dando fruto. Entonces sigue con la bondad. Me gusta. La bondad es lo contrario. Viene del griego que dice ¿cómo? Epikeia. Que tiene que ver con tener buenos pensamientos con respecto al otro. Dice moderación, amabilidad, disposición a razonar. Siempre estar abiertos al otro. Y me llama mucho la atención porque es lo contrario a lo benigno. El benigno es que que tú le caigas bien al otro, pero el bondadoso es que los demás te caigan bien a ti. ¿Y qué pasa? Que a veces ves a alguien que no conoce a Jesús y te cae mal. Ves a alguien que fuma y te cae mal. Ves a alguien que usa aretes y tiene un tatuaje y te cae mal. Alguien de otra congregación. Y te cae mal. O alguien que canta diferente y te cae mal. O tiene un color diferente y te cae mal. Y te cae mal por nada. O alguien es igual que tú y te cae mal porque es igual a ti. Entonces no te ha hecho nada, pero el asunto es que
Y ser bondadoso no tiene que ver ni siquiera con lo que tú haces por la otra persona, tiene que ver cómo tú la consideras. Si estás ayudando a alguien que tiene problemas con drogas y en tu corazón dices, este es un pipero, una manera como le llaman los drogadictos en nuestro país. Si tú tienes un mal concepto de la persona en tu corazón, no estás siendo bondadoso aunque le estés dando dinero, aunque estés ayudándolo de alguna manera. Ser bondadoso es ser capaz de ver al otro y verlo como digno de amor, recibirlo en tu corazón, ser capaz de razonar con el otro, estar abierto al otro, que el otro te caiga bien. Sí, porque a veces estamos predispuestos. Por ejemplo, cuando yo estaba en el bachillerato, yo recuerdo que yo vi a un joven, a un compañero, fue al inicio del año escolar. Entonces él estaba leyendo la Biblia. La apariencia de él no me convencía, por lo tanto en mi mente yo pensé, qué bueno que está leyendo la Biblia. Quizás se Tal vez se convierte, tal vez se arrepiente. Realmente era un muchacho, es un muchacho todavía, es un hombre del Señor, un predicador, y realmente, o sea, predicaba más que yo en la escuela. Y entonces, pero la primera impresión que yo tuve fue como que, pero este delincuente, ojalá se arrepienta. Pero realmente no. Nosotros tenemos que saber que la benignidad es cómo nos aceptan los demás. Y la bondad es como yo acepto a los demás. Así que si te caen mal todas las personas o a cada rato alguien te está cayendo mal, revisa, no estás siendo bondadoso. No tiene que ver con que si tú le estás haciendo daño, no, o que Sí, si porque le estás a haciendo veces el bien. creemos que la bondad es como hacer el bien a los demás, que ayuda a los ancianos a cruzar la calle, hazlo. Pero es más que el hacer, es también el sentir. Si haces pero no sientes, entonces no estás siendo bondadoso, porque si ayudas al anciano a cruzar la calle, pero en tu interior hay ciertos viejos que no pueden ni caminar, no deben salir de su casa, entonces no estás tomando a ese anciano en tu corazón con un buen criterio. Cada vez que asimilas que en tu mente ves a alguien y tienes un mal criterio de esa persona en tu corazón, eso es lo contrario a ser bondadoso. Así que ya tú sabes, sé benigno, que los demás puedan aceptarte con dulzura, pero también sé bondadoso, acepta a los demás y no guardes malos pensamientos acerca de los demás dentro de ti. Da la oportunidad de que los demás conozcan al Señor y recíbelos como Cristo recibe a las personas. El buen dominicano, démosle un chance. La séptima característica es la fe, y esto me llamó la atención porque en la Reina Valera dice fe, pero en la Nueva Traducción Viviente dice fidelidad, y yo decía, pero ¿por qué tan diferente? O sea, fe, fidelidad, son cosas distintas, pero vemos que el original es emuná, que quiere decir seguridad, integridad, confianza y firmeza, pero el que se refiere a como parte del fruto es pistis, que es confiar en alguien, es ser alguien en quien fiar, es alguien confiable, es ser fidedigno. O sea que cuando habla que tengas fe, no está diciendo que seas evangélico, ni que seas católico, ni que seas adventista, ni que fe mueva montañas. No está diciendo que... No está hablando de una fe basándose en las creencias religiosas ni en la correcta doctrina. Está hablando de que tú seas una persona confiable. Si eres una persona que pides prestado pero no pagas, no tienes fe, aunque seas el pastor de la iglesia, porque no eres fiel. No estaba hablando de la fe hacia Jesucristo, estaba hablando de que los demás te puedan tener fe a ti. De que confíen en ti, que si te dicen, mira Aarón, te voy a pedir que en el año 2025, el 28 de enero, tú vayas y me llames porque yo voy a estar en tal lugar, que Aarón el 28 de enero del año 2025, si Cristo no ha venido, lo haga. O sea, eso es lo que quieres, que tú seas fiel, que seas digno de confianza, que si dijiste voy a estar ahí a tal hora, vas a estar ahí a esa hora, que si dijiste no, yo voy a dar tal cantidad de dinero para eso, ese dinero va a estar ahí, que el día en que alguien vaya a contar contigo porque le diste tu palabra, no vas a cambiar porque es que el precio subió, es que ya no quiero, vas a darle valor a tu palabra, vas a cumplir. Eso es lo que quiere decir cuando dice que tengas fe, porque es claro que la fe en el Señor es importantísima y la Biblia habla mucho acerca de tener fe en el Señor,
Pero cuando está hablando de los frutos del Espíritu, no está hablando de que le tengas fe al Señor, es que tú seas fiel, que el Señor y la gente pueda confiar en ti. 8. Humildad o mansedumbre. Ese está tanto en la Reina Valera, una traducción viviente, dice una humildad y la otra mansedumbre. Y viene del original praotes, que significa dulzura, capacidad de contenerse. Eso es más a lo que nosotros decimos paciencia. Sí, que no es lo mismo, porque vimos que la paciencia tiene que ver con la resistencia, mantener la misma actitud. Pero el praotes tiene que ver con que los sentimientos que están surgiendo en nuestro interior no los liberemos inmediatamente, sino que los contengamos. Por ejemplo, en parte de la humildad es que a veces nosotros hacemos algo porque tenemos experiencia, este tipo de cosas, y alguien que no sabe mucho, nosotros no lo dejamos hacer esa cosa porque nosotros sabemos más. Y realmente parte de la humildad es dejar que el otro aprenda y yo irle ayudando a que lo aprenda. Por eso es que humildad y mansedumbre, capacidad de contenerme a yo hacer las cosas porque yo sé que puedo, o a irme porque yo sé que no puedo. Realmente dejarnos enseñar, ser capaz de enseñar, de orientar, ese tipo de cosas. Entonces es como un tipo de cerradura que hace que no liberes inmediatamente tus emociones, sean estas emociones positivas o emociones negativas, sean emociones correctas o emociones incorrectas. Tú no las liberes inmediatamente, sino que sepas contenerlas en tu interior primero. Eso es lo que es el praotes, lo que es la humildad o mansedumbre, que no estalles ni de alegría ni de rabia, sino que lo contengas para dentro de ti primero. Y a la hora de liberarlo es el fruto que continúa. Que es la templanza, que viene de enkrateia. Aquí vamos a hablar idiomas distintos. Dice que es el control sobre el poder, la continencia, esa maestría y el autocontrolarse. O sea que una vez que todas esas emociones están en ti, tú usas la humildad y la mansedumbre para contenerlas, pero usas la templanza y el dominio propio para liberarla de manera adecuada, en las dosis adecuadas, en el momento adecuado. O sea, estás que estallas de alegría, pero lo manifiestas en el momento adecuado, de la forma adecuada. Estás que chillas de rabia, pero no estallas de ira, sino que en el momento adecuado dices de la manera correcta a quien tienes que decirle lo que le tienes que decir para obtener el fruto que buscas tener. Entonces, por eso es el control sobre el poder. Puedes aplastar al otro, pero no lo aplastas, porque tú tienes el control sobre lo que estás sintiendo. Recuerdo haber oído acerca de Pedro el Grande, un gran emperador ruso, que conquistó grandes extensiones de tierra. Rusia todavía es el país más grande del mundo y el imperio ruso era enorme cuando todavía tenía zares. Y Pedro el Grande tenía problemas de ira. Una vez un jardinero cortó mal unas flores y él salió y lo golpeó tanto que lo mató. Él había mandado a azotar a su hijo 40 veces y su hijo murió de la inflamación y la fiebre. Y él, cuando se vio las manos ensangrentadas de su jardinero, dijo: ay de mí, que soy un hombre miserable, porque logro conquistar naciones y reinos y no puedo conquistarme a mí mismo. Él era incapaz de contener su ira, de contener su indignación, de contener sus emociones, y las liberaba y tenía el poder para liberarlas y nadie lo podía resistir. Pero él mismo era esclavo porque él no podía controlarse, su ira, sus emociones, y luego hacía cosas que a él mismo le dolían. O sea, puedes hacer algo, no significa que debes hacerlo. No es el momento para cuando las emociones están muy altas, no es el momento para tomar decisiones. El dominio propio es no tomar decisiones por lo que estoy sintiendo, sino tomar las decisiones que tengo que tomar. Por eso tiene que ver mucho con el control del poder. Porque a veces no hago las cosas porque no las puedo hacer. Pero ¿y qué tal cuando puedas hacerlo? Cuando tú seas el gerente, cuando tú seas el que tiene el dinero, cuando tú seas el que tiene la fuerza. O como Pedro, cuando tengas la espada para volar cabeza. Entonces ahí es donde la humildad y el dominio propio se hacen contrapeso. Sí. Porque a veces también pasa lo contrario, no queremos tomar acción.
pero el dominio propio nos dice, tienes que tomar acción. Sí. La humildad te dice, eso no es nada, pero el dominio propio te dice, aunque no es nada, debes de hacerlo porque es lo correcto. Y la mansedumbre te dice, él te ofendió, pero no le digas nada para atrás. Pero el dominio propio te dice, no le digas nada ahora, pero antes de irte, jálalo y dile que no. Y la humildad y la mansedumbre en ti dicen, no lo hagas, no le digas nada, que no importa. Pero el dominio propio te dice, tienes que hacerlo porque si no va a seguir sucediendo. De manera que el dominio propio y la mansedumbre y la paciencia se hacen contrapeso y deben de tenerse las dos en su correcto equilibrio. Y la siguiente ya está incluida en las de Pedro, que dice virtud o excelencia moral. Viene del original arete o aretei, que significa excelencia, altamente eficaz, que usa todo el potencial en todas sus capacidades. O sea, mira, todo el potencial en todas sus capacidades, todo lo que tú eres capaz. Sí, lo hagas a tu 100%. Exacto, es una excelencia. Y ahí es que van de la mano, porque Pedro dice, a vuestra fe añádanle virtud. O sea, tú eres una persona confiable, que las personas pueden confiar en ti. Pero no solamente eso, sino que lo que vayas a hacer, hazlo excelente. A lo máximo de tu capacidad. O sea, tú quizás no eres un corredor olímpico, pero si puedes correr a 50 kilómetros, no corras a 45, corre a 50. O sea, y eso abarca todas las áreas de nuestro ser. Tienes que ser un trabajador excelente, tienes que ser un amigo excelente, tienes que ser un padre excelente, tienes que ser un esposo excelente, tienes que ser un novio excelente, tienes que vas a limpia, excelente. Haz todo a tu máxima capacidad. Sí, todo como si fuera para el Señor, dice la palabra. Otra es el conocimiento, que viene del original gnosis o ginos. Yo sé mucho porque he leído mucho. No, eso no tiene que ver. Es un conocimiento que es experiencial, o sea, basado en experiencias. Es operativo y personal, cosas que me hayan pasado a mí. Es un conocimiento práctico. O sea que tenemos que buscar no solamente conocer las cosas que dice la Biblia, sino tenemos que buscar el que me pasa a mí. Practicarla. Por eso es que vemos que Jesús tenía autoridad para hablar. Y a veces él estaba hablando lo mismo que los fariseos habían hablado. Pero entonces la gente le llamaba la atención porque decían, no, es que él lo dice con autoridad. Incluso decía, hagan lo que los fariseos le dicen, porque ellos le dicen lo que la Biblia dice. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque a ellos les gusta ponerle carga a otros que ellos no están llevando. Exactamente, ellos tenían mucho conocimiento, pero no el conocimiento experiencial que realmente nosotros debemos de tener. Otra es la piedad, que viene de Eusebia. Esta palabra en griego se usaba solamente para los dioses. Y luego, más adelante, los romanos la usaban, pero para los dioses y para los emperadores. Tiene que ver con una actitud de profunda lealtad a un poder superior al que yo le pertenezco, al que yo nunca voy a traicionar. Entonces, la piedad tiene que ver con esa lealtad al Señor en todo lugar y en todo momento. Si estás bajo presión, negarás los principios que guardas por amor al Señor. ¿Qué tanto dinero tienen que ofrecerte o qué tan grande tiene que ser el cargo para que tú te olvides y vayas en contra de las cosas en que el Señor está a favor o vayas a favor de las cosas en las que Dios está en contra? Así es. Y entonces ya por último el afecto fraternal, que ahorita ya hablamos, que viene del original filia filius, que es cuando nosotros como hermanos estamos congregados y sí, un amor que se tiene por elección. Exacto, sí, ciertamente él tiene sus altas, tiene sus bajas, pero yo también y no completamos. Y hemos escogido amar. Exactamente, entonces como le hablábamos al principio, el fruto contiene varias características. Pero algo que nos llamaba la atención es que estas características no son solamente para que Dios nos vea bien, es para que los demás, los que no conocen del Señor, puedan comer ese fruto y puedan disfrutarlo, como nosotros nos comemos el mango.
una manzana, una fresa, un guineo o banana. Sí, porque si ustedes se dan cuenta, todas las características del fruto, todas son en base a las personas, ninguna es directamente hacia el Señor. No, todo es como el otro tiene que percibirme y también cómo yo recibo a los demás. Y eso me llamaba mucho la atención cuando estudiábamos, porque siempre pensábamos que estos frutos eran cosas que tenemos hacia Dios, pero no, son cosas que nosotros tenemos de Dios hacia los demás. Y eso cambia nuestro paradigma, nuestro compromiso, nuestra manera de ver nuestra fe, donde los demás, nuestro enfoque es hacia el mundo. En lugar de estar viendo, no, tengo que amar a Dios. Amar a Dios es fácil. Él nunca te falla. Él siempre es fiel. Donde está el meollo es en amar al otro. Al que sí falla. Y el Señor te dice, si me amas, ámalo a Él, porque yo te amé a ti. Sí. Y hay que tener paz, porque el Señor me da paz. No, es llevarle paz a los demás. Y bueno, para terminar, recordamos un versículo que dice que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que esto es Frente a las Escrituras Podcast. Fe Podcast nos puedes encontrar ahora en YouTube. ¡Ah, qué bien! ¡Ahora me ven! En Spotify, bajo Fe Podcast y también en Radio Seno Nueva Criatura. Así que gracias por escucharnos. Esta es la segunda temporada, episodio 1. Adiós. Bye, bendiciones.